Arthur Schopenhauer, un destacado filósofo alemán del siglo XIX, es conocido por sus profundas reflexiones sobre la naturaleza de la existencia humana y la búsqueda de una vida significativa. Con una perspectiva filosófica basada en la contemplación del sufrimiento humano y la búsqueda de la verdadera satisfacción, las ideas de Schopenhauer han dejado una huella duradera en el ámbito del pensamiento existencial. En este video profundizaremos en las enseñanzas de Schopenhauer, enfocándonos particularmente en los 6 aspectos de la vida que él consideraba esenciales de eliminar en la búsqueda de la paz interior. A medida que exploramos su filosofía, indagaremos en la profundidad de estos aspectos y descubriremos la sabiduría que Schopenhauer transmite a quienes buscan una existencia más serena y significativa. Número 1. El deseo. Schopenhauer reconocía el deseo como una poderosa fuerza motivadora, capaz de moldear decisiones y acciones. Sin embargo, también veía el deseo como una espada de doble filo, pues a menudo conducía al descontento y al sufrimiento. Creía que los deseos son insaciables por naturaleza, lo que genera un ciclo en el que las personas se esfuerzan por satisfacer sus deseos. Pero, una vez logrados, surgen nuevos deseos que impiden un estado duradero de satisfacción. Este ciclo perpetuo de anhelo, búsqueda y nunca satisfacción verdadera contribuye a una sensación de malestar e insatisfacción en la vida. Argumentaba que los deseos son a menudo irracionales, ya que surgen de un sentimiento de carencia o incompletitud en las personas. Este sentimiento de falta hace que las personas crean que al adquirir algo externo, llenarán el vacío y alcanzarán la felicidad. Sin embargo, una vez obtenido el objeto deseado, la sensación inicial de satisfacción temporal da paso a nuevos deseos, perpetuando así el ciclo de descontento. En su obra El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer ofrece varios ejemplos que muestran los efectos perjudiciales de los deseos desenfrenados. Habla sobre cómo las posesiones materiales, la riqueza, el poder e incluso las relaciones a menudo no logran brindar una satisfacción duradera, dejando a las personas atrapadas en una búsqueda constante del próximo objeto que satisfaga sus deseos. La solución de Schopenhauer al sufrimiento causado por los deseos implica cultivar la satisfacción mediante la autoconciencia y la atención plena. Al tomar conciencia de la naturaleza insaciable de los deseos y del ciclo que generan, las personas pueden aprender a dejar de lado la búsqueda constante de gratificación externa. Esta autoconciencia les permite encontrar satisfacción interna apreciando el momento presente, en lugar de ser impulsados únicamente por sus deseos. Número 2. El ego. El ego es un constructo psicológico que forma la identidad de una persona y la separa del mundo exterior y de los demás. Abarca pensamientos, emociones y experiencias personales que contribuyen a un sentido distintivo de yo o identidad. Schopenhauer creía que, aunque el ego proporcionaba un sentido de identidad, también actuaba como una barrera que aislaba a los individuos. Este aislamiento resulta de la tendencia del ego a enfatizar las diferencias en lugar de las similitudes, lo que lleva a conflictos y competencia por recursos, reconocimiento y superioridad. La búsqueda egoísta de beneficios personales, como la acumulación de riqueza, poder y estatus social, conducía al sufrimiento y la insatisfacción. Esto se debe a que la incesante búsqueda del interés propio puede crear un ciclo interminable de insatisfacción, ya que el ego siempre busca más y mejores cosas. Schopenhauer defendía la trascendencia del ego a través de la autoconciencia y la empatía. Al ser conscientes de las limitaciones y prejuicios del ego, las personas pueden desarrollar una perspectiva más amplia y menos egoísta. La empatía les permite comprender las experiencias y sentimientos de los demás, fomentando una conexión más profunda que va más allá de los límites del ego. Ejemplos de comportamientos impulsados por el ego. Los conflictos derivados del ego pueden surgir cuando los individuos priorizan sus propios intereses sobre el bienestar de los demás en la sociedad. La competencia basada en el ego a menudo conduce a desigualdades y falta de cooperación. Estos escenarios en el mundo real ilustran el argumento de Schopenhauer sobre las consecuencias negativas del comportamiento impulsado por el ego, tanto a nivel personal como colectivo. Número 3. El apego.
El apego se refiere a la conexión emocional y la dependencia que las personas desarrollan hacia personas, objetos, experiencias o resultados en sus vidas, a menudo como resultado de un deseo de seguridad, felicidad y sentido de identidad. Schopenhauer argumentaba que el apego lleva al sufrimiento porque todo en la vida es impermanente. Las personas, las posesiones y las situaciones cambian o eventualmente llegan a su fin. Cuando los individuos desarrollan apegos fuertes, están predispuestos a experimentar dolor y decepción cuando esos apegos se pierden o cambian, como inevitablemente sucederá. Schopenhauer señalaba que el placer derivado de los apegos es, en general, temporal y efímero, mientras que el dolor de perder esos apegos puede ser intenso y duradero. La alegría experimentada en las posesiones o relaciones rara vez se compara con la profundidad de tristeza que se siente al perderlas. En sus obras, Schopenhauer proporcionaba ejemplos para ilustrar la agitación emocional causada por el apego, describiendo cómo las personas suelen experimentar angustia y desesperación cuando sus apegos se ven perturbados o se pierden. Creía que comprender el sufrimiento inherente al apego podría llevar a una perspectiva más iluminada. Schopenhauer introdujo el concepto de desapego como una forma de reducir el sufrimiento. El desapego implica formar relaciones y conexiones, manteniendo a la vez un cierto grado de resiliencia y desprendimiento emocional. Al reconocer la impermanencia de todas las cosas y cultivar una mentalidad de desapego, las personas pueden encontrar una mayor estabilidad emocional y aceptación frente a los cambios y pérdidas. En resumen, las ideas de Schopenhauer sobre el apego y la pérdida destacan el sufrimiento inherente que surge al formar vínculos emocionales fuertes con personas, posesiones y resultados. Número 4. La comparación. La comparación es una tendencia psicológica mediante la cual las personas se evalúan en relación con otros o con estándares externos, lo cual influye a menudo en la autoestima. Esta tendencia puede llevar a las personas a evaluar su valor personal basándose en cómo se comparan con los demás. Schopenhauer creía que la comparación constante con otros genera envidia y descontento. Cuando las personas se miden contra aquellos a quienes perciben como más exitosos o afortunados, a menudo se sienten inadecuadas o insatisfechas con sus propias circunstancias. Schopenhauer observaba que medir el valor propio únicamente en función de estándares externos o de los logros de otros puede ser perjudicial. Este enfoque establece un ciclo perpetuo de insatisfacción, ya que siempre habrá alguien que parece estar mejor, fomentando así sentimientos de inferioridad. Ejemplos de la literatura y la vida real pueden ilustrar el daño causado por la comparación constante. Historias de personajes llevados a medidas extremas debido a la envidia o a sentimientos de inferioridad destacan el impacto negativo de la comparación en el bienestar mental y en las elecciones de vida. La alternativa de Schopenhauer se basa en la autoaceptación y en la búsqueda de metas intrínsecas, en lugar de buscar la validación externa. Las personas se enfocan en su propio crecimiento y satisfacción. Este cambio fomenta un sentido de satisfacción y una autoestima más saludable, ya que el valor personal se determina mediante el progreso y los valores personales, en lugar de estándares externos. En resumen, las ideas de Schopenhauer sobre la comparación subrayan su potencial para generar envidia, descontento y una imagen negativa de uno mismo. Al centrarse en la autoaceptación y en metas intrínsecas, las personas pueden liberarse del ciclo de comparación, fomentando una percepción de sí mismos más positiva, una vida más auténtica y plena. Número 5. La ira y el resentimiento. La ira es una fuerte reacción emocional ante injusticias o provocaciones percibidas, acompañada a menudo de sentimientos de irritación y frustración. El resentimiento, por otro lado, es un sentimiento persistente de amargura o indignación resultado de ofensas pasadas. Schopenhauer plantea que albergar ira y resentimiento causa más daño a la persona que sostiene estas emociones que a aquellos hacia quienes están dirigidas. Los efectos negativos de estas emociones, como el estrés, la ansiedad y las relaciones deterioradas, tienen un impacto mayor en el bienestar mental y emocional del individuo. Los efectos a largo plazo de sostener la ira y el resentimiento son perjudiciales tanto psicológica
como fisiológicamente. Psicológicamente, estas emociones pueden contribuir a un aumento del estrés, la depresión y una disminución de la satisfacción general con la vida. Fisiológicamente, la ira crónica y el resentimiento pueden llevar a hipertensión, un sistema inmunológico debilitado y problemas cardíacos. Ejemplos de la vida real o anécdotas históricas que destacan los efectos perjudiciales de la ira y el resentimiento no resueltos pueden ilustrar el impacto corrosivo en la salud mental, emocional e incluso física. Schopenhauer proponía el perdón como un remedio para alcanzar la paz interior y el bienestar emocional. Al liberarse de la ira y el resentimiento, las personas se deshacen del peso de las emociones negativas. El perdón es una forma de soltar el agarre que estas emociones tienen en la psique, permitiendo la sanación y el crecimiento personal. En resumen, las opiniones de Schopenhauer sobre la ira y el resentimiento subrayan sus efectos perjudiciales en el bienestar individual. Al reconocer el costo psicológico y fisiológico y explorar el poder del perdón, las personas pueden dar pasos hacia la paz interior y el bienestar emocional. Número 6. Expectativas y realidad. Las expectativas son creencias o suposiciones que las personas tienen sobre cómo deberían desarrollarse los eventos, situaciones o comportamientos de las personas. Estas expectativas influyen en las percepciones, emociones y comportamientos, moldeando las experiencias e interacciones personales. Schopenhauer argumentaba que establecer expectativas altas o poco realistas a menudo resulta en decepción e insatisfacción. Cuando la realidad no cumple con esos altos estándares, es más probable que las personas experimenten frustración y emociones negativas. Schopenhauer observaba que el ciclo de expectativas altas y decepción a menudo se alimenta de sesgos cognitivos, presiones sociales y una tendencia a proyectar ideales en la realidad. Las personas tienden a centrarse en escenarios ideales e ignorar los posibles obstáculos, lo que contribuye a la decepción cuando las cosas no salen como se planearon. Ejemplos de la literatura, la historia o historias personales pueden ilustrar las consecuencias de las expectativas poco realistas. Estas historias pueden demostrar cómo la búsqueda de metas inalcanzables a menudo lleva a la insatisfacción, la falta de realización y el sufrimiento innecesario. Conclusión. A lo largo de este viaje por las profundas ideas de Arthur Schopenhauer, hemos explorado la compleja red de emociones y comportamientos humanos que a menudo conducen al sufrimiento y la insatisfacción. Desde el deseo inextinguible, las tendencias aislantes del ego, las cadenas del apego, las trampas de la comparación y el poder corrosivo de la ira, el resentimiento y las expectativas, las enseñanzas de Schopenhauer nos han ofrecido un espejo para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Mientras reflexionas sobre estos 6 aspectos que él nos insta a eliminar, tómate un tiempo para mirar hacia adentro y considerar su presencia en tu propio camino. Reflexiona sobre aquellos momentos en los que el deseo oscureció la satisfacción, el ego obstaculizó la conexión, el apego condujo a la tristeza, la comparación eclipsó el valor propio, la ira y el resentimiento nublaron la claridad, y las expectativas y la realidad generaron decepción. Para concluir, permíteme dejarte con un pasaje de los escritos de Schopenhauer que encapsula la esencia de este viaje. Los mayores logros de la mente humana nacen de esos momentos angustiosos, ya que solo en ellos se enciende la chispa del genio. Estas palabras nos recuerdan que, dentro de nuestras luchas, reside el potencial de crecimiento, comprensión y, en última instancia, el camino hacia una existencia más serena. Gracias por acompañarme en esta exploración de la filosofía de Schopenhauer. Que su sabiduría temporal nos guíe hacia una mayor autoconciencia, empatía y la búsqueda de una paz interior verdadera.